Mañana. De visita en Caleta Punta Lavapié, en la comuna de Arauco, el presidente Gabriel Boric exigió a Senapred la instalación de las casas transitorias antes del invierno. Sobre las soluciones definitivas, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, comprometió un proceso expedito, aunque sin comprometer tiempos. Estamos en contacto ahora con Fabián Polanco desde Radio Bio Bio en Concepción, quien estuvo ayer con el presidente de la República y tiene más detalles. Hola Fabián, muy buenos días. Buenos días, María José Tomás. Efectivamente, hasta esa localidad de la provincia de Arauco, Punta Lavapié, ubicada a 110 kilómetros al sur de Concepción, es que llegó ayer el mandatario Gabriel Boric, acompañado del ministro de Vivienda, Carlos Montes, en lo que fue también además el primer día de trabajo como enlace del gobierno para la emergencia en el Bio Bio del secretario de Estado. Tras reunirse con la alcaldesa de Arauco, Elizabeth Maricán, el presidente recorrió el sector más devastado de La Caleta, donde se quemaron 63 casas y locales comerciales, además del colegio de esta localidad. El objetivo de la visita de Boric era dar el vamos a la instalación de las casas de emergencia, 8 ya dispuestas para ser ocupadas, y aunque la información recibida por el mandatario es que el proceso podría demorar, señaló a sus asesores que los damnificados no pueden esperar más allá de junio por sus inmuebles. He solicitado, exigido más bien que se dé toda la premura que sea posible para reconstruir con la máxima velocidad. Hay algunos datos que nos señalan que si es que se mantuviese un ritmo permanente de construcción, se demoraría cerca de un año. Eso no es aceptable. Tenemos que llegar con todas las viviendas antes del invierno. Las casas transitorias o de emergencia aquí en el Bio Bio deberían llegar a 1.300, son responsabilidad del Senapred, mientras que la construcción de las definitivas quedaron a cargo del Ministerio de Vivienda, comprometiendo al ministro Montes a agilizar ese proceso e incluso autoimponiéndose la meta de comenzar a entregar las casas definitivas también antes del invierno. Haciendo intentos por distintas empresas de ampliar los proveedores para tener más proveedores, pero también de mejorar la manera de instalarlas. Se nos han presentado alternativas a un presupuesto bastante más alto de lo que venía desde antes. Estamos viendo que bajen el costo, porque eso en algunos casos incluso estaba llegando al doble de lo inicial. Paralelamente con esto, nosotros estamos tratando de avanzar rápido con las viviendas permanentes y esperamos de que al invierno tengamos algunas viviendas permanentes a lo menos instaladas. Una de las beneficiadas con un inmueble transitorio de 26 metros cuadrados fue Isabel Durán, quien perdió ahí en Punta Lavapié una vivienda de casi 100 metros cuadrados, de 2 pisos, y donde ella residía junto a otras 5 personas. Por eso, si bien agradeció la vecina la rápida entrega de esta solución, subrayó en que se trata de una pequeña ayuda insuficiente para su grupo familiar. Cuando pasó todo esto del incendio, yo no me moví de acá. Dormí en carpa, esperé la lluvia, me mojé con Pamela, mi vecina, pero aquí estuvimos siempre, esperando que nos dieran la solución de una casita de emergencia. Muy contenta por mi casita de emergencia, pero sí es pequeña para mi familia. Consultado sobre la respuesta del sector forestal al llamado que hizo el propio Boric hace unos días para reanalizar la regulación de las plantaciones y el monocultivo, el presidente esta vez fue categórico en que, si bien no es el momento de comenzar la discusión, coincidiendo ahí con lo que había sido la respuesta, por ejemplo, de Corma, dijo que esta discusión se debe dar porque en democracia no hay temas vedados. Y en democracia se pueden discutir y debatir los temas. Hoy día nuestra urgencia y nuestra prioridad es apagar el fuego y reconstruir integralmente. Habrá tiempo posteriormente para revisar la regulación de determinadas industrias. El momento de la emergencia no es el momento, pero no hay nadie que pueda vetar discusiones en Chile, porque en una democracia todos los temas son susceptibles de discusión. Señalar por último que por distintos factores, por ejemplo, la falta de regularización del paño, o también por la agilidad de la necesidad de una vivienda de emergencia, otros damnificados ahí en La Caleta optaron por aceptar casas, por ejemplo, de la campaña Levantemos Punta Lavapié, una vivienda de madera de 36 metros cuadrados que se está entregando a través de un trabajo que está haciendo un particular, un empresario de Puerto Montt, originario sí de Punta Lavapié, Pedro Vera.
y otras familias con las que conversamos están reconstruyendo por sus propios medios su casa a un costo, en algunos casos, por sobre los 10 millones de pesos para casas de 42 metros cuadrados. María José Tomás. Oye, ¿se logrará la meta? Porque esto es una meta que comprometió el presidente de la República y es una meta exigente, eso de tener las viviendas de emergencias antes del invierno. ¿Se logrará? ¿Hay toda una actividad para lograr eso, Fabián? Tomás, efectivamente se ve difícil por lo mismo que dicen las propias autoridades. A ver, por ejemplo, primero partir, que ayer las casas que se estaban entregando no estaban ni conectadas al agua potable ni tampoco a la electricidad, salvo la que visitó al último el presidente Boric y donde se hizo el punto de prensa. Eso es un punto. Lo otro, lo mismo lo señala el ministro Carlos Montes, los proveedores están aumentando los precios. Por eso el llamado que hizo público del enlace a que estos empresarios bajen sus costos, que están por sobre lo que se había pagado la última vez, dijo, de una emergencia, y además que no hay suficiente, hasta ahora no tienen lo suficiente stock para que se le vayan entregando, y entonces de ahí la demora. Por eso que se está hablando, y por eso el presidente Boris dijo que no va a aceptar que no se entreguen, en el caso del Biobío, las 1.300 viviendas de emergencia antes de invierno. Fabián, una consulta, porque algo que se había discutido también es para las familias que son más numerosas, que efectivamente no caben en una vivienda de emergencia de 24 metros cuadrados. Se estaba analizando la posibilidad de no poder entregar una, sino más de una vivienda de emergencia en algunos casos, no necesariamente de parte del gobierno central, sino también de las gobernaciones o de los municipios. ¿Qué se ha dicho en la región del Biobío al respecto? ¿Se ha abierto esta posibilidad de poder entregar más de una vivienda de emergencia por familia? Eso es lo que dijo el presidente Boric ahí en ese punto de prensa, pero la verdad es que hasta ahora no hay nadie que haya recibido eso, pero si la situación es compleja ya para entregar una primera vivienda, es difícil apreciar de que se pueda recurrir a doble casas transitorias para una misma familia. Ahora, hay que señalar, nosotros conversamos con una vecina ahí que, por ejemplo, se le señaló, no es que se le haya negado la casa transitoria, es que se le dijo va al último de la fila por no tener regularizado su paño, y claro, ni siquiera es porque ella está en una toma, sino que porque su padre, el dueño del terreno, murió hace un mes y medio, no han hecho todavía ni siquiera la posición efectiva. Entonces hay una serie de dificultades, y en el caso de las viviendas definitivas, aquí la Seremi de Vivienda, Claudia Toledo, incluso señaló que esa alternativa que había dado su propio ministro, el ministro Montes, de la autoconstrucción, también es una situación muy complicada, porque dice que las construcciones se tienen que sujetar a protocolos, a normas, a estándares que deben ser fiscalizados incluso por las municipalidades, que hoy día, dijo la Seremi de Vivienda, están tan entrampadas con los trámites que hay que hacer, las fichas, los catastros, que no ve la posibilidad de que un municipio pueda colaborar en la autoconstrucción de viviendas definitivas tampoco, menos entonces para que puedan agilizar la entrega de viviendas de emergencia, y para los damnificados. Un problema, Fabián, es que acá gran parte de las viviendas que se destruyeron están en sectores de difícil acceso, que quizás en gran parte de los casos no están regularizados. Sectores en los que las familias que, por ejemplo, trabajan en forestales, que trabajan en distintos sectores dedicándose al agro, construyeron sus casas en un sector, por ejemplo, de plantaciones. Bueno, lo vimos justamente, María José, ahí en el lugar donde estuvimos, en el punto de prensa, a 10 metros, donde habían 2 casas que están en un terreno que es municipal, autorizados por el municipio de Arauco para que construyeran viviendas. Por lo tanto, esas personas, la pregunta es, ¿tendrán acceso también sin ser dueños del terreno a una casa de emergencia?
Varias preguntas que van a tener que responder las autoridades de aquí antes del invierno, dijo el presidente. Nosotros tendremos que reportear, además. También. El trabajo para todos. Gracias, Fabián. Va a ser un tema muy complejo. Sí. Tú lo dices, Tomás, lo más probable es que tengamos que seguir pendientes de este tema por los próximos 3-4 meses para ver si se cumplen efectivamente los compromisos que están haciendo de todas las viviendas transitorias, e incluso el ministro Montes comprometiendo las viviendas definitivas, que son viviendas industrializadas, también para el mes de junio. Gracias, Fabián. Que estemos bien, buenos días. Buenos días. Revisemos cuáles son las cifras, los números de estos incendios forestales, porque ayer hubo un nuevo balance de los incendios que afectan a la zona centro-sur del país. Lo entregó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que informó de 9 siniestros relevantes que aún se registran en 4 regiones. En detalle, 3 corresponden a la región de Ñuble, 3 a Biobío, 2 se desarrollan en la Araucanía y un incendio afecta a la región de Los Ríos. Los siniestros se combaten con 57 aeronaves de la Corporación Nacional Forestal, 13 de Senapred, 14 del Estado Mayor Conjunto, 23 de la Corporación Chilena de la Madera, además de brigadas y personal de estas instituciones. En cuanto a el contingente desplegado, Monsalve informó que CONAF mantiene operativas 237 brigadas y 1.700 brigadistas. Del Estado Mayor Conjunto hay 9 equipos con un total de 185 personas. Desde la Corporación de la Madera hay 137 grupos, a los cuales se suman 47 equipos nocturnos, y en total hay 1.831 brigadistas desplegados en el combate de los incendios forestales. El subsecretario del Interior además indicó un número aproximado de demandas por viviendas desglosados por cada región. En Ñuble hay una demanda aproximadamente de 300 viviendas, en Biobío la cifra cercana a las 900 y en la Araucanía cerca de 200. Son cifras que se están ajustando, afirmó Monsalve. Ayer el subsecretario indicó que quieren aumentar, como les contábamos, la capacidad de entrega de las viviendas. Para eso, además de trabajar con 3 empresas de instalación de viviendas, se ha tomado contacto con una 4ª empresa que ya está incorporándose a la producción de viviendas. Además, se está haciendo el análisis jurídico para hacer el trato con una 5ª empresa. Monsalve reveló en ese sentido que la capacidad promedio de instalación de este tipo de inmuebles es en torno a las 16 por día y quieren llevarla a 40 por día. El director de Senapred, Mauricio Tapia, informó que se mantiene el aviso de altas temperaturas para hoy y para mañana sábado para las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía. Cuanto a cifras, lamentables cifras, se mantienen en 25 los fallecidos a causa de los incendios forestales y las atenciones en salud en distintas regiones han sido de 3.344. Las personas albergadas son 324 y se contabilizaron 6.750 personas damnificadas en las 4 regiones. Respecto a las viviendas destruidas, tema que hablábamos hace unos minutos atrás, son 1.369, hay 63 con daño mayor, 841 con daño menor. Además se evalúa el estado, todavía está evaluándose el estado de 555 viviendas. Quiero recalcar, eso sí, que en cuanto a la cantidad de personas que están trabajando, fíjate que hay 1.700 brigadistas, la Corma tiene 137 grupos, hay brigadas de las empresas forestales, 137 grupos. Más nocturnos. Más 47 nocturnos, etcétera. Grupos son mucha gente, ¿no? Hay muchos brigadistas. El Estado Mayor Conjunto Militares, 9 equipos con un total de 185 personas. 185 solamente. Algo está pasando con las Fuerzas Armadas, ¿no? Principalmente con el Ejército. Algo está ocurriendo acá donde ha habido una